Con emoción celebramos hoy que en enero de 1975 se iniciaron las actividades de este auditorio y de la sala de exposiciones de la planta baja. Se abrían dos espacios nuevos en Madrid y había que hacer cosas en ellos. No se trataba de llenarlos de cualquier contenido, sino profesionalmente conforme a una idea o a un programa. Había pues que programar. ¿Pero qué es programar? ¿Cómo hacerlo? El arte de programar ha inspirado la gestión de esta institución durante 50 años, pero también merece ser objeto de una serena meditación sobre su significado. La sesión de hoy está consagrada a reflexionar en público sobre dicho tema y con ese fin van a intervenir esta tarde los tres principales programadores de esta fundación, los directores de sus respectivos departamentos. Veteranos gestores culturales, adornados además con la facultad poco frecuente de poseer un elaborado discurso sobre su principal ocupación profesional en su calidad de doctores universitarios en disciplinas humanísticas y científicas, filosofía, musicología y biología, concretamente. La Fundación se había constituido 20 años atrás. En 1955, Juan March Ordinas creó una fundación privada dotada a imagen de las grandes fundaciones norteamericanas con un amplio patrimonio incrementado posteriormente por sus hijos y nietos. Los primeros 20 años de su funcionamiento estuvieron dedicados a la concesión de becas y ayudas a artistas, científicos e investigadores. Recuérdese que entonces no existía en nuestro país los grandes centros culturales de ahora, ni públicos ni privados, ni siquiera un Ministerio de Cultura. En enero de 1975, respondiendo a la voluntad de la familia fundadora de aumentar su compromiso con los fines de la Fundación, se inauguró este edificio, su actual sede en Madrid. Con ello, la Fundación Juan March cambió de naturaleza. De ser una fundación de becas, pasó a ser una fundación operativa, es decir, una que no financia la actividad de terceros, sino que organiza sus propias actividades en sus propios espacios. Este cambio en la naturaleza institucional de la Fundación Juan March se anticipa solo unos meses al cambio en la naturaleza política del país entero, España, a las puertas de la transición. Junto a la transición política de España de la dictadura militar a la democracia, tuvo lugar paralelamente en este país, más allá del desplazamiento de la soberanía, una transición estético-cultural. Y en esta otra transición, cuyo objeto eran las costumbres y el gusto de los españoles, este edificio, este auditorio y la sala de exposiciones, preparadas para una nueva programación, tenían una misión que cumplir. Los espacios nuevos se inauguraron con una triple programación. En el ámbito de las conferencias, un ciclo impartido por Julián Marías. En el de la música, un ciclo dedicado a 4 compositores españoles vivos. En el de exposiciones, una antología de arte contemporáneo. Estos primeros actos pusieron las bases del arte de programar de la Fundación Juan March, mantenidos durante los siguientes 50 años. Mencionaré ahora algunas de las características de nuestra programación que han permanecido en las décadas siguientes. Primero, una programación predominantemente por ciclos. Es decir, no una yuxtaposición, acumulación o atomización de actos uno detrás de otro en sucesión temporal, sino actos sujetos a una idea, un proyecto o una propuesta que presta unidad al conjunto. Programar con gafas de lejos, se podría decir. Esto es especialmente distintivo de nuestra programación de música, aunque también lo es de conferencias. Programar procurando hacer lo que otros no hacen. Esta nota se ve con especial claridad en las exposiciones. Antes, en el último cuarto del siglo XX, había que traer a nuestro suelo a los clásicos del arte contemporáneo que no habían podido verse durante los 40 años de la dictadura. Después,
En el siglo XXI, cuando proliferaron otros centros de arte en España, nos orientamos más bien hacia exposiciones reflexivas, exposiciones articuladas sobre una idea destinada a proyectar su luz intelectual sobre la normal impresión sensorial de la vista en las exposiciones. En suma, programamos teniendo en mente el estado de la cultura en el tiempo en el que vivimos y lo que ya hacen las otras instituciones para evitar duplicidades y ofertar algo distintivo. Lo mismo vale para las conferencias de la Fundación, que quieren situarse entre las conferencias especializadas de la universidad y las conferencias de actualidad de la sociedad. Con ello entramos en otro rasgo distintivo de nuestra programación, que rige por igual para conferencias, música y exposiciones. El destinatario principal de nuestros actos es el público culto general. Profesionales de todas las clases que tienen la ambición, a través de las humanidades, de trascender su profesión y formarse como ciudadanos. Visitan nuestras exposiciones, asisten a nuestras conferencias y conciertos porque, viendo lo que ocurre en la sala, son testigos de esas modulaciones de la dignidad en que consiste la historia de la cultura humana. Con ello toman mayor conciencia de ella y se contagian de ese mismo sentimiento. El especialista, como normalmente lo son los conferenciantes o los artistas o los músicos, también es bienvenido, por supuesto. Pero nuestro huésped mayoritario es ese hombre y mujer no especializados que desean saber y sentir más y mejor. Y nuestra consigna en la Fundación es dispensar una esmerada cortesía hacia ese regalo preciadísimo que es el préstamo colectivo de la atención de la gente que ha decidido pasar un rato con nosotros. De manera que se espera que los asistentes, además de aprender algo, ojalá, pasen un buen rato y que esta fundación sea para ellos no solo instructiva, sino vehículo de esos buenos entretenimientos. Con lo ya dicho, hemos llegado al último de los rasgos de nuestra programación que quiero destacar: la hospitalidad. La hospitalidad se vincula a dos marcas clásicas de esta casa. La Fundación usa diferentes modos para comunicar sus actividades, tanto los modos clásicos como los modernos proporcionados por la tecnología, pero no invierte dinero en publicidad pagada. Y si de un lado ahorramos en publicidad, confiados en ofrecer algo suficientemente atractivo para el público que se informa a través de nuestros propios canales, por otro, renunciamos a los ingresos por taquilla, pues todas nuestras actividades son siempre gratuitas. De manera que si alguien no se entera de lo que hacemos o se entera y no desea venir, lo entendemos perfectamente y le deseamos sinceramente lo mejor. Pero si por lo que sea decide acudir a nuestra convocatoria, entonces queremos que sienta nuestra hospitalidad y perciba lo bien recibido que es. Además de la gratuidad de la entrada, la biblioteca del patio y el café de la Mar, puestos en marcha en los últimos años, quieren contribuir a ese mismo propósito hospitalario. Nuestro lema en esto podría resumirse así: excelencia en el contenido de nuestros programas, igualdad democrática en el acceso, sin que el dinero o el poder adquisitivo sea nunca un obstáculo. A la luz de lo anterior, es razonable preguntarse cuándo una programación tiene éxito. Naturalmente, el concepto de éxito es distinto en una institución cultural que gasta su dinero a fondo perdido de una empresa orientada al legítimo y necesario beneficio. El éxito dependerá, por ejemplo, de la misión de esa fundación y de su grado de cumplimiento. Una consigna que he recibido una y otra vez de la familia fundadora es que la Fundación no tiene más compromiso que la cultura y el beneficio de la sociedad. No cuentan los intereses económicos, empresariales, sociales o políticos. No pesan a la hora de programar. ¿Cómo medir entonces el grado de acierto de ese compromiso, el correcto uso de recursos materiales y humanos disponibles
la realización material de esa misión. Hay muchos factores de la actividad de una fundación que son cuantificables y susceptibles de análisis y comparación. El número de asistentes a los actos, el número de visionados de los directos y de los vídeos, el número de las visitas en la web, el número de difusión de catálogos de exposiciones, el impacto en prensa, en medios, en redes y tantos otros. Sin embargo, bastaría con programar a una estrella mediática para que todos esos números se disparasen. Cuantitativamente sería un éxito, pero cualitativamente no, porque se ignoraría la razón de ser que motiva la misión fundacional. Demasiado público es signo de que ofrecemos algo que todo el mundo ya conoce y quiere. Demasiado poco, signo de que lo que ofrecemos no despierta interés. La programación de la Fundación se sitúa en un delicado término medio. Trabaja sobre lo que existe, pero tratando de innovar. Tiene en cuenta el gusto de la mayoría, pero también quiere descubrirles cosas nuevas. Y en este punto intermedio, los números sirven de muchísima ayuda para conocernos a nosotros mismos y, gracias a este autoconocimiento, tomar decisiones mejores. Pero más allá de los números, útiles pero insuficientes, subsiste un algo insuperablemente vaporoso que se relaciona con el nombre, con lo que la gente percibe del modo de hacer de la Fundación Juan March, de su estilo, que es el resultado indefinible pero realísimo de una larga trayectoria y de una programación sostenida sobre las mismas bases descritas en esta intervención que termina, bases, se repite, mantenidas sin cambios sustanciales durante ese medio siglo que cumplimos hoy. Y nada más, les agradezco su asistencia a este acto conmemorativo y su interés por nuestra programación. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra fiesta de cumpleaños. Hablar de qué es programar en el ámbito de la música clásica pasa necesariamente por empezar recordando qué es un concierto, algo que quizás no es tan obvio como pudiera parecer. Un concierto lo definimos como un tipo de interpretación musical en vivo, accesible al público, organizado en un marco institucional, casi siempre con un modelo de gestión comercial, y que acaba plasmándose en un programa que se anuncia anticipadamente, en el que figuran los principales protagonistas del evento, los intérpretes, el compositor o los compositores y las obras que se interpretan en el orden en el que sonarán. Además, hay otra información práctica, el día, la hora, el espacio, típicamente un espacio construido ex profeso para la experiencia musical, con unas condiciones concretas, y que define muy bien de una forma nítida dónde se sitúan los protagonistas. Los intérpretes sobre el escenario, los oyentes frente al intérprete en el patio de butacas. Luego hay otro tipo de interpretaciones, pero si no tienen estos requisitos no son un concierto. Además, en el concierto, tal y como lo concebimos hoy, hay una serie de dimensiones concurrentes que a veces no somos los conscientes del todo sensibles. Hay, por supuesto, una dimensión estética. Un concierto es fundamentalmente un acto de contemplación artística. Hay una dimensión social, en tanto que el acto se recibe de forma comunitaria. Hay una dimensión ritual, una serie de protocolos no escritos, pero no por ello desconocidos entre quienes asisten a los conciertos, que se dictan, por ejemplo, el comportamiento corporal, la actitud silenciosa, los momentos precisos y concretos en los que se puede y no se puede aplaudir, algunos códigos de vestimenta, por ejemplo. Y hay también, por supuesto, una dimensión económica. En términos mercantiles se puede describir un concierto como una transacción entre quien presta un servicio, que es el intérprete, y quien lo recibe, que paga por ello, que es el oyente, el cliente. Otra cosa es que, con mucha frecuencia, de una forma total o parcial, ese coste económico sea asumido por terceros, la administración pública, por ejemplo, o en nuestro caso, una familia de mecenazgo. Y hay, por último, una dimensión también didáctica. Un buen concierto es dirigido, se dirige al corazón, pero también se debe dirigir a la razón. Y estos son los tipos de eventos, el concierto, que la Fundación efectivamente lleva
50 años de forma regular, inexorablemente continuada, organizando. Ya le gustaría a algunas instituciones suizas, ¿no?, tener esta continuidad tan exhaustiva, y que a día de hoy se configura en una temporada de conciertos en torno a 150, 160 conciertos, 4 o 5 conciertos semanales, casi un concierto diario. Conciertos que tienen lugar siempre en este espacio, 100 metros cuadrados aproximadamente, con unas prestaciones técnicas que condicionan la programación. Los espacios determinan, por ejemplo, en nuestro caso, la elección de programar fundamentalmente música de cámara. A diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre en la sala sinfónica del Auditorio Nacional, donde se programa música orquestal, o a diferencia de lo que ocurre en un teatro, donde hay foso, donde hay unas prestaciones escénicas, lo cual a nosotros no nos impide en esta sala también, transformando el espacio, hacer nuestras representaciones de ópera de cámara. Y un espacio además en el que, ustedes no lo ven, pero hay 4 cámaras que hacen que todos los conciertos se transmitan por streaming, y esto nos lleva a un debate que no sé si podremos abordar hoy, que es el de los públicos, la diversidad y la globalidad de los públicos. La programación actual en la Fundación Juan March, en esta fase última, puede resumirse en 3 premisas. La primera premisa es entender la programación como un acto o como una actividad de comisariado. El comisario musical es una figura que, por analogía con el comisario de exposiciones en el mundo del arte, se encarga de la curaduría de la programación de conciertos, o de ciclo de conciertos en nuestro caso, con una función, por tanto, que va más allá de la parte organizativa, logística, gerencial, administrativa, que es muy importante, que a veces incluso es muy compleja, como ocurre a veces en nuestro caso, pero que eso nosotros situamos en el ámbito de la producción. El comisario musical, por tanto, está llamado a concebir propuestas musicales con un enfoque conceptual y a menudo innovador. Se aspira a que el comisario pueda imaginar de qué forma transformar las convenciones del concierto convencional, que por otra parte es una herencia del siglo XIX. Al igual que un comisario de exposiciones diseña una narrativa o estructura que guía la experiencia del visitante en una exposición, el comisario de música construye una idea o una propuesta de escucha que guía al oyente y que a mí me gusta definir como itinerario de escucha. Por tanto, la buena práctica curatorial aplicada a una sala de conciertos aspira a proponer al oyente una escucha reflexiva, sensorial, emotiva, incluso desafiante, que le invite a descubrir y a experimentar nuevas maneras de acercarse a la música y de disfrutar con la música. La segunda premisa es aplicar este principio de filosofía general de programación emanada del comisariado a nuestro caso concreto de la temporada de la Fundación Juan March, que está, como anunciaba Javier en su intervención, esencialmente articulada en ciclos y formatos. No son lo mismo, pero son 2 conceptos que van emparejados. Y creo que no me equivoco si digo que, hasta donde yo conozco, la Fundación Juan March es un caso particularmente único, que, como hemos visto, se sembró en sus mismos inicios, de una temporada casi exclusivamente articulada en ciclos, con excepción hecha de las óperas de cámara y de los conciertos de jóvenes intérpretes. Una veintena aproximada de ciclos por temporada que están en la misma médula de nuestra concepción de la programación, y que merece la pena que me detenga un minuto en explicarle los tipos o diseños de concierto que tenemos en mente cuando programamos. Hay un tipo, el concierto como narración, quizá el más convencional, donde el eje es una narración o una historia, un relato que se cuenta a través de la música, casi siempre, de hecho, música instrumental más que vocal. Aquí la esencia está en el propio programa y en la selección, sobre todo, del repertorio y del orden en el que se interpreta. Hay un segundo tipo, que es el concierto escenificado o teatralizado. La propia interpretación musical se ve enriquecida por elementos que se extraen, que proceden del teatro. La iluminación, el movimiento escénico, el vestuario o la declamación, son todos elementos que moldean la forma de escuchar. Aquí la esencia es la escenificación. Un tercer tipo de concierto o de diseño
es el concierto visual. A la dimensión o al plano sonoro consustancial a una interpretación musical se superpone una dimensión visual que procede de la proyección de imágenes o de vídeo. Y aquí se produce una tensión creativa, casi dialéctica, entre estos dos planos. Aquí la esencia es la dimensión visual y no exclusivamente la auditiva. Y hay finalmente un cuarto tipo de diseño que, a falta de un nombre más apropiado, yo denomino el concierto experiencial. Y es aquel donde se rompe algunas de esos ritos, de esos protocolos no escritos que quiebran la expectativa del oyente y lo sitúan, por tanto, en un ángulo distinto de escucha. Es el caso, por ejemplo, de un concierto donde el programa no se anuncia o solo se anuncia parcialmente, porque en parte está conformado por la improvisación, que es una manera de componer en el acto. O un concierto donde la iluminación desaparece, se escucha en penumbra o se escucha en completa oscuridad, por citar algunos ejemplos de propuestas de escucha que hemos realizado en este escenario. Con esto paso a la tercera premisa. Tenemos una filosofía general de programación, que emana del comisariado, que la aplicamos a unos tipos de ciclos y de formatos para terminar concentrándonos en proyectos específicos. Es la programación en acción. Y esta tercera premisa consiste en qué criterios de selección, con este marco en mente, aplicamos cuando decidimos a quién invitamos para ver qué obras toca y para decidir, casi siempre conjuntamente con el intérprete, cómo presentamos el concierto, qué diseño de concierto hacemos. Aquí podría hablar largo y tendido sobre estos criterios, porque es al final la práctica cotidiana de programación descansa sobre estos criterios. Solo voy a mencionar, por razones de tiempo, los 5 que me parecen más relevantes. Uno es la cronología. Nosotros nos inspiramos en los 1000 años de historia de la música que tenemos a nuestra espalda. No hay ninguna razón de peso, ni tampoco estética, para concentrarnos en un periodo clásico romántico, pese a que este sea el periodo de surgimiento y consolidación del formato privilegiado de escuchar música, que es el concierto. Un segundo criterio es cómo abordamos el repertorio canónico y sus alternativas. Nosotros estamos enamorados del repertorio canónico, pero no queremos renunciar a ofrecer la experiencia estimulante de escuchar obras desconocidas, poco programadas, olvidadas, por razones a veces que no están del todo claras. La idea del patrimonio musical español es también uno de los ejes de la toma de criterios, que nosotros entendemos no solo como aquel repertorio compuesto por autores españoles aquí, sino también incluimos ahí aquellos autores, aquellas obras o incluso aquellos intérpretes extranjeros que tuvieron una influencia directa y clara en la concepción y la manera de componer aquí. Los perfiles de los intérpretes, eso claramente es uno de los grandes criterios en acción, quizá el más complicado, máxime porque en el mundo globalizado hay una oferta enorme de extraordinarios intérpretes y siempre buscamos ese equilibrio y esa proporción entre el intérprete cosmopolita y el local, el intérprete consagrado y el emergente, el intérprete masculino y el femenino también. Y por último, una cuestión de estilos. Las salas de música, mal llamada clásica, se han concentrado también, de una forma para mí inexplicable, en un tipo de repertorio concreto que nosotros seguimos programando con mucha intensidad, pero han excluido otros estilos que siguen mostrando un mérito y una entidad estética suficiente, como son el jazz, o como son el flamenco, o como son el tango, bueno, o la danza. También estos estilos conforman parte de nuestra programación. Termino mi intervención con una cita, una frase inspiradora. Cuando preparábamos este acto, los 3 colegas de los distintos departamentos pensábamos que era una buena manera de cerrar nuestras intervenciones compartiendo con ustedes alguna frase que nos inspirara o alguna frase con la que tuviéramos una particular resonancia. Bueno, yo he elegido una de Alan Brown. Me interesa sobre todo las frases, la parte final de esta frase. Estas tendencias son una demanda de experiencia, de ocio y aprendizaje cada vez más intensas y placenteras. Y aquí viene una de las claves para mí. El umbral de satisfacción ahora de los oyentes es más alto de lo que era hace poco, por el contexto en el que operamos, y esto nos lleva a la conclusión, para mí evidente, de que no podemos programar en el siglo XXI
con un formato de conciertos del siglo XIX. Ese es, creo yo, el gran reto que afrontamos los programadores musicales. Muchas gracias. Programar música en el siglo XXI es un acto de responsabilidad con el público y con la sociedad. Es una actividad de compromiso social y cultural, bien sea desde una institución pública o desde una institución privada. En el caso de la programación radiofónica, que difiere un poquito de la programación en una sala de conciertos o en una fundación, pues yo creo que hay dos claves fundamentales para programar música culta o académica en el siglo XXI. La primera es establecer un equilibrio entre las obras canónicas, las obras de repertorio, las que más o menos todo el mundo conoce o que forman parte de ese canon, y las obras de recuperación, de estreno en tiempos modernos, y también las obras de compositores actuales. Hay que atender a la contemporaneidad de la música también. Y dentro de eso también establecer un equilibrio entre timbres, agrupaciones, etcétera, etcétera. La segunda clave para programar en el siglo XXI, pues creo que es fundamental que haya un hilo conductor, aunque sea muy fino, puede ser más grueso, puede abarcar más obras del programa que estés haciendo, tanto sea para un concierto como para un programa de radio, pero que te permita extraer una enseñanza, una reflexión que vaya más allá de la propia música, ese concepto que da lugar a ese concierto o a ese programa de radio. Y en tercer lugar, y creo que esto enlaza un poco con lo del compromiso con el público y el compromiso social del que hablaba al inicio, creo que es muy importante respetar al público, porque al final lo que estamos programando es para llevarlo a ese público, y creo que es el tercer elemento que hay que tener en cuenta, y hay que pensar que el público es de calidad y son seguramente mucho más cultos, mucho más inteligentes, y están mucho más interesados en ese producto musical que nosotros les vamos a ofrecer de lo que nos pensamos. Así que el respeto al público como tercer elemento de ese programar música en el siglo XXI. Muy buenas tardes a todos. Me han pedido que explique lo que es programar conferencias en la Fundación Juan Marc. Y en primer lugar, querría indicar que bajo el común denominador de conferencias se encierran una gran cantidad de modalidades, algunas de ellas centradas en la poesía, en el teatro, en el debate de temas de la actualidad, en entrevistas, pero me centraré por motivos de tiempo y porque es el núcleo de nuestra programación en nuestros ciclos de conferencias. Y centraré mi análisis en tres ejes fundamentales. El primero es hablarles del ámbito de nuestras conferencias y cómo diseñamos nuestros ciclos. El segundo es cómo son nuestros conferenciantes, y el tercero es cómo es nuestro público. Y empezaré por el primero. El ámbito de nuestras conferencias es generalista, es decir, abordamos un gran abanico de ámbitos, de disciplinas como la historia, la geología, la filosofía, la arquitectura, la literatura. Lo intentamos hacer de una manera equilibrada. Y esta programación está destinada para un público culto, pero no especializado. Pero no solamente, nuestras ambiciones van más allá. Queremos que nuestra programación sea atractiva tanto para los que están familiarizados con el tema analizado como a los que llegan a él por primera vez. ¿Y cómo organizamos nuestros ciclos? Básicamente, en los últimos años hemos incorporado algunos diseños novedosos. El primero es la aproximación multidisciplinar dentro de un mismo ciclo. Y lo explico con un ejemplo. Organizamos un ciclo en torno al envejecimiento en el que invitamos a una filósofa, a una bióloga molecular, a un demógrafo, a un neurólogo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque queremos transmitir a la sociedad una visión plural, integradora, que dé una idea completa del tema analizado. Y además buscamos que haya un diálogo entre los especialistas de las diferentes disciplinas. Otra aproximación que hemos incorporado es, en realidad, intentar evitar, cuando diseñamos nuestros programas de conferencias, intentar evitar una descripción cronológica y temática convencional, y lo explico también con un ejemplo. En un ciclo analizamos la historia cultural del siglo XX en el mundo occidental.
Y en vez de hacer una enumeración convencional, lo que hicimos es abordar esta historia a través del auge de 4 ciudades. Empezamos con la Viena de principios de siglo, seguimos con el París de entreguerras, continuamos con el auge de Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial para acabar en Los Ángeles del último tercio del siglo XX. Y otra de las aproximaciones que hemos incorporado recientemente en nuestra programación es la dimensión estética. Buscamos que nuestras conferencias no solamente transmitan conocimiento, también queremos estimular el disfrute estético. ¿Y cómo lo hacemos? Incorporando música interpretada en directo, elementos teatrales, lecturas dramatizadas. ¿Quién puede olvidar un poema de Cavafis si lo ha oído en la voz de Josep Maria Pou, por ejemplo? Y esto me lleva al segundo eje que quería compartir con ustedes, y es cómo son nuestros conferenciantes. Escoger temas de interés también requiere la correcta elección de los ponentes, y en esto la Fundación Juan Marc es una institución que también se beneficia de su propia trayectoria. Fundada en el año 1955, numerosos han sido desde entonces los especialistas de los diferentes ámbitos de la cultura que se han relacionado con nuestra fundación, ya sea disfrutando ellos mismos del programa de becas o ayudas de la primera etapa de nuestra fundación o bien desarrollando algunas de nuestras actividades. Nosotros seguimos sumando nuevos nombres de los grandes especialistas de la cultura. Pero hay otra faceta que para nosotros es también importante cuando elegimos a nuestros conferenciantes, porque hemos detectado que hay expertos extraordinarios que por diversos motivos no han llegado a una tribuna amplia como nosotros, como la nuestra. Siempre que determinamos un tema a analizar, investigamos exhaustivamente para intentar visualizar a estos especialistas y invitarles a formar parte de nuestro programa de conferencias. ¿Y qué les pedimos a nuestros conferenciantes? 2 cosas fundamentales. La primera, erudición. Es decir, no hace falta que sean los mejores especialistas en el tema a analizar, pero sí que lo conozcan en profundidad. Y el segundo requisito, no menos importante, es que utilicen un lenguaje que sea accesible a nuestro público, un lenguaje que no caiga en la banalidad. Y esto me lleva al tercer punto que quería compartir con ustedes, que es el público. Como se ha dicho anteriormente, en sus inicios la Fundación pensó o diseñó sus conferencias para un público exclusivamente presencial. Afortunadamente se tuvo la inteligencia de grabar todas aquellas conferencias que las nuevas tecnologías nos han permitido poner a disposición de todo el mundo a través de Internet y a las que se van sumando las voces de los que siguen desarrollando nuestras conferencias actualmente y que suman más de 3.200 audios en este momento. Pero esta fue solo la primera etapa de la transformación digital de la Fundación. Probablemente el Departamento de Conferencias fue el que experimentó de una manera más prolongada y duradera las diferentes etapas de transformación digital de nuestra Fundación. A esta primera etapa que mencionaba antes le siguió una segunda que se inició en el año 2010 con la grabación y publicación de los vídeos de nuestras conferencias, actualmente disponibles en 2 canales, en el canal Marc de la página web y en el canal de YouTube. Y la tercera etapa se inició en el año 2010 con la transmisión en directo por streaming de todas nuestras conferencias. Quizá esta haya sido la transformación más drástica porque ofrecíamos a nuestro público la posibilidad de seguir en directo nuestras conferencias desde sus casas. Y en principio, cuando aprobamos esta transformación, pensamos o tuvimos la duda de que quizá pudiera afectar a la asistencia presencial a nuestras conferencias. Y afortunadamente no ha sido así. Ustedes, el público, sigue asistiendo a nuestras conferencias. Y después al definir todas esas etapas de la transformación digital, quiero indicar cómo de una manera
global se ha transformado el público. Hablábamos al principio de un público presencial. Las transformaciones digitales nos han llevado a un público global, es decir, a la posibilidad de que nuestras conferencias puedan ser seguidas desde cualquier parte del mundo. Pero no solo eso, hay un valor añadido para nuestras conferencias y es su permanencia en el tiempo. Ellas pueden ser seguidas en cualquier momento. Y una pincelada más con relación al seguimiento de los vídeos de conferencias. Por motivos de tiempo me referiré solamente al seguimiento de los vídeos de conferencias en nuestro canal de YouTube. En este momento los vídeos de conferencias suman 25.000 visualizaciones diarias. 25.000 visualizaciones diarias, de las cuales, de este total, más del 55% es un público internacional. En torno al 4% es de Estados Unidos, proviene de Estados Unidos, y el 50% de Latinoamérica. Este es nuestro público, esta es nuestra realidad y es un elemento que también tenemos en cuenta cuando diseñamos nuestra programación. Y he definido los ejes que he querido compartir con ustedes, que son como el diseño de nuestros ciclos, cómo son nuestros conferenciantes, cómo es nuestro público. Y una vez establecido este marco, creo que ya puedo contestar aquella pregunta inicial de qué es programar conferencias en la Fundación Juan Marc. Pues es articular, combinar de una manera armoniosa todos estos elementos que acabo de citar para diseñar contenidos que transmitan cultura. Y una última pincelada con relación al formato conferencias en general, que experimentan un auge innegable en los últimos tiempos a través de canales como los podcasts o a través de plataformas como YouTube. Y en muchas ocasiones he reflexionado sobre este auge, cuáles pueden ser los motivos. Y quizá uno de los motivos esté en las características de este tiempo que vivimos. Vivimos ante un flujo constante, desbordante de información de veracidad variable, que fragmenta nuestro tiempo, que fragmenta nuestra atención. Y frente a esta realidad, yo creo que las conferencias ofrecen lo contrario a la fugacidad. Creo que la voz que transmite conocimiento invita a la proximidad, invita a la reflexión. Y por eso he querido compartir con ustedes una cita, que son las palabras de un premio Nobel, Sidney Brenner, premio Nobel de Medicina, 2002, quien en este mismo auditorio dijo lo siguiente: el gran reto del siglo XXI es transformar la información en conocimiento, de tal manera que todo el mundo pueda entenderla y utilizarla, porque afectará de una manera u otra a sus vidas. Y he escogido esta cita porque creo que de alguna manera refleja el papel social de las conferencias, porque una sociedad con más conocimiento, una sociedad más reflexiva, es también una sociedad más libre. Muchísimas gracias. Programar es un arte. Es un arte como otro cualquiera, pero hay que saber programar y hay que saber acertar lo que estás programando. Una programación está dentro de un contexto global. Esto no es una marcianada que uno se le ocurre. Tú estás representando un espacio cultural y el espacio cultural tiene que tener una conexión directa con el público y también con los creadores. Porque al final, ¿para quién programamos? Programamos para los creadores. Tienen que tener la infraestructura necesaria para que ellos puedan trabajar a gusto y tranquilo. Programamos para el público. El público tiene unas expectativas y el público espera recibirlo, la historia que se está contando de la manera más cercana y de la manera más real posible. También programamos para los medios de comunicación porque tienen unas necesidades y estos medios de comunicación, que son nuestros aliados, son los que luego nos van a apoyar en la programación cuando la estemos mostrando a la sociedad. Por lo tanto, una programación tiene que ser diversa, tiene que ser democrática y tiene que ser abierta para todos los públicos. Cada espectáculo va dirigido a alguien concreto, pero en general ese espacio que si tiene servicio público, está diseñado con un concepto de servicio público, tiene que atender estas necesidades. Porque
un error en una programación hace que el espectáculo no se pueda ver en las mejores condiciones y puede ser que encima crea una distancia donde el público no sienta una relación concreta con el creador. Por lo tanto, el programador, como os decía al principio, es un arte. Hay que atender a los creadores, tenemos que atender al público que nos está pidiendo lo que realmente está ocurriendo en la sociedad en estos momentos y además, tengo que decir con mucha satisfacción, es que cada día hay más público en los escenarios. Buenas tardes. La pregunta que nos ha reunido aquí es ¿qué significa programar? Y después de las intervenciones de mis colegas y, sin embargo, amigos, Lucía Franco y Miguel Ángel Marín, me toca contestar qué significa programar cultura y, en mi caso, qué significa programar arte, básicamente arte moderno y contemporáneo, en este edificio al que Javier se ha referido, al que el vídeo ha repasado, que para nosotros pues, supuso tener, por usar el título de aquella novela o aquel cuento de Virginia Woolf, pues una habitación propia en la que programar, con ese arte 73 que da buena cuenta del interés de la Fundación Juan Marc por el arte español contemporáneo y enseguida, en mayo, Kokoschka, la primera internacional. Y también programar en nuestros dos museos, uno creado por Fernando Zobel en Cuenca, el Museo de Arte Abstracto Español en las Casas Colgadas en el año 66 y el otro creado por la propia Fundación en 1990 en Palma. ¿Qué significa programar cultura? Pues para empezar, mientras preparaba esta intervención, significa referirse a una actividad que en el fondo, aunque nos parezca muy normal, es muy reciente, ¿no? Hace 2 siglos la expresión no hubiera tenido ningún sentido, ¿no? A nadie se le pasaría, si está leyendo un libro de filosofía y lee algo así como Platón, que programaba cultura en Atenas, es una frase completamente absurda, ¿no? Hasta hace relativamente poco la gente escribía, filosofaba, historiaba, impartía docencia, esculpía, pintaba, escribía o hacía teatro, y nosotros, desde aproximadamente el siglo XVIII, que es cuando se inventan las instituciones culturales y los museos, les programamos lo que hicieron, ¿no? ¿Y quiénes somos nosotros? Pues los programadores, o con una expresión horrenda, los gestores culturales, ¿no? Que aplicamos a la cultura una palabra que viene del vocabulario de la radio, de la televisión, de los electrodomésticos, la programación de la lavadora, de la informática y horror de los partidos políticos, ¿no? Pero está bien porque todo eso son medios y, como decía el bueno de McLuhan, los medios son las extensiones del hombre, las extensiones de nuestros órganos y de nuestra cabeza, y el programa también es un medio, es en el fondo la extensión de la sensibilidad institucional, de la subjetividad institucional, de la identidad o la cultura de una institución, en este caso la nuestra, y por eso programar nos importa mucho, porque programar en mi caso, también en otros, significa exponer, pero sobre todo significa exponerse, ¿no? Se nos puede pedir que demos razón de él y para eso tenemos que ser algo más que medios, algo más que puros medios, me parece, y algo menos que artistas y autores, que son lo importante. Hay algo, creo que importante y sublime en la referencia que ha hecho Javier en su intervención al hecho de que en la Fundación, desde el principio, no se hace publicidad institucional, publicidad pagada, porque es un modo indirecto de decir que en el fondo no somos lo importante es lo programado, no la institución que se explica o que se autopresenta, ¿no? De modo que lo que somos, los que estamos aquí, es una especie como de mediadores, de mediums, entre los de mediums, como los de las sesiones de espiritismo, entre los artistas y ustedes y nosotros, porque también nosotros consumimos cultura y somos parte del público y somos artífices del arte de programar, que se supone que facilitamos, filtramos, editamos, comisariamos, incluimos en la programación, pero no hay que ocultar que también dificultamos, taponamos, excluimos, o incluso a veces no programamos o programamos solo lo que nos parece necesario, ¿no? Emulando eso que decía Ortega al principio de sus lecciones de metafísica en la Complutense de Madrid, para producir una metafísica no hace falta ser muy inteligente, no hace falta
saber latín o griego, lo que hace falta básicamente es necesitarla, ¿no? Una programación es buena si lo que hace se necesita. Y hoy creo que, no sé si lo voy a decir para que sean ustedes benévolos con nosotros, me parece que programar es casi más difícil que nunca, ¿no? Porque no vivimos tiempos en los que hay carencia de cultura, sino que vivimos en tiempos en los que hay, yo diría que, un exceso de cultura. Cuando yo no trabajaba en la Fundación, sino en una institución en Alemania, la que me dedicaba básicamente a hacer mediación cultural, o sea, no a programar producción propia, sino a intentar colocar programación en español en instituciones, recuerdo que tenía a veces dificultades para hacer frente a la demanda, que no era buena, ¿no? Y me acuerdo que se lo conté a un programador musical del que me había hecho amigo, y efectivamente él me contó que este era también su problema, ¿no? Y que una vez, ante una persona que quería que le programase un concierto, desde su agencia muy prestigiosa de gestión cultural, de gestión musical en concreto, de música de vanguardia, el otro no le dejaba en paz y al final pues este dijo: yo no he creado mi agencia de programación cultural para organizar conciertos, la he creado sobre todo para que determinados conciertos no tengan nunca lugar, y el suyo es uno de ellos, ¿no? Es decir, que cuando preparaba estas palabras, casualmente me empecé a leer un libro realmente brillante de un artista y escritor danés convenientemente llamado Henning Lundqvist, que ustedes no conocerán, yo no lo conocía, que se titula Obsolescencia programada, una retrospectiva. Y el libro empieza directamente así: la verdad es que yo había acumulado mucho capital cultural, pero como tantos otros nunca había encontrado la manera de convertirlo en cash, en dinero contante y sonante. Esto podría explicarse en parte por una inflación extrema de la moneda de la cultura. Esa inflación extrema podía explicarse en parte, a su vez, por un aumento extremo de la producción cultural a lo largo de décadas. Ese aumento extremo de la producción parecía estar relacionado, o podría estar relacionado, con el incremento extremo de los productores culturales en el transcurso de esas mismas décadas. No he podido determinar si el aumento de la producción cultural era consecuencia del aumento de los productores culturales o si cada vez más personas se habían convertido en productores culturales debido al aumento extremo de los productos culturales que les rodeaban. Y aunque se trata del típico dilema del huevo y la gallina, lo que sí pude establecer con claridad era que, a pesar de considerarme artista y escritor, no ganaba prácticamente nada de dinero ni escribiendo ni produciendo obras de arte. Programar quizá sea convertir el capital en moneda corriente. ¿Y en convertirla para quién? Para el público, para ustedes, para los que en un momento determinado forman parte del grupo de personas que se reúne y acude a una conferencia, un concierto o una exposición. Hay muchas preguntas de las que nos han enviado para este acto que tienen que ver con la pregunta general de hasta qué punto tienen en cuenta ustedes al público, hasta qué punto tienen incluso en cuenta las demandas o las propuestas de programación que vienen del público. Yo diría que procuramos en la Fundación alcanzar un equilibrio que a veces es inestable entre ser excesivamente complacientes. Javier decía antes que si viene demasiada gente quizás estemos haciendo algo mal, porque no tiene mucho sentido que las instituciones culturales compitamos con Pixar, que hace 2 millones de euros de caja un viernes y a sus películas acuden cientos de miles de personas, pero tampoco programamos contra el público, tampoco hacemos una programación árida a la cuya, digamos, calidad cultural se muestre por la poca gente o ninguna que viene a vernos, ¿no? ¿Estamos solos hoy en día los programadores? Yo me he hecho esta pregunta porque de los tres que estamos aquí, el que tiene más peligro en el sentido de lo que puede afectar a su trabajo, programar arte, programar exposiciones, programar las colecciones de museos, la transformación digital en la que vivimos, es probablemente al que más afecta, ¿no? Hace mucho tiempo que la música se graba y se oye por la radio, y también las conferencias. En cambio, transformar digitalmente la programación de arte, en buena parte, hacer exposiciones digitales, hacer digamos, exposiciones inmersivas, supone aceptar que uno está perdiendo lo esencial, que es la experiencia sensorial de la obra de arte original. En la casa, incluso los menos preparados para la transformación digital o aquellos a cuyo trabajo se lo hace más difícil, nos hemos tomado también en serio que no programamos solos, que pronto programará o contraprogramaremos o nos ayudaremos para programar
del algoritmo, que es muy serio, que vivimos ya todos inmersos en una superestructura ubicua de persuasión inteligente y que sería verosímil si al final de que hablemos nosotros Javier volviera a tomar la palabra y dijera, bueno, en realidad la programación del último trimestre de la Fundación es completamente sintética. Somos unos genios del prompter, le hemos dicho que hay que programar para que venga mucha gente y el resultado es la programación que ustedes han disfrutado, ¿no? Sin quizás sospecharlo, ¿no? Javier también citaba que programar en la Fundación Juan March durante 50 años ha significado usar gafas de lejos, ¿no? O de alguna manera conducir con un espejo retrovisor, a los que nos ha tocado trabajar en la Fundación a partir del 2006, a partir de que la Fundación cumple sus 50 años, hemos tenido muy en cuenta que no podíamos dejar en el olvido lo que habíamos hecho, de ahí el retrovisor, pero hay que mirar hacia adelante con el parabrisas y ir cambiando continuamente. Esto es lo difícil del equilibrio entre el trabajo intelectual y el trabajo de gestión de las instituciones, las luces largas para ver lejos y las luces cortas para estar atentos. ¿Cómo se puede concretar el modo en el que hemos programado en arte durante estos 50 años, desde Kokoschka hasta la exposición sobre Saul Steinberg que concluyó hace apenas unos días, ¿no? Pues entre el 75 y ese cumpleaños, ese 50 cumpleaños, digamos que lo que la Fundación hizo es solucionar una necesidad básica que era el desconocimiento por parte del ciudadano español medio del arte moderno y contemporáneo, ¿no? Y ahí la Fundación fue pionera, es decir, esto no es incurrir en el autobombo porque casi no habíamos nacido los que estamos aquí, ¿no? Fueron pioneros, pero claro, ser pionero tiene una dificultad y es que nadie puede ser pionero dos veces en el mismo campo y eso hizo que cuando el país cambió, cuando los años pasaron, a partir de 2005-2006, tuvimos que aguzar la reflexión que siempre tiene lugar entre los programadores e identificar nuevas necesidades. Y la que identificamos es que probablemente tenía sentido que intentáramos hacer exposiciones no a la sombra de un nombre irrefutable y exposiciones que no consistieran en reunir obras de ese nombre irrefutable que están en 25 lugares distintos y reunidas durante 3 meses en Madrid, que la exposición ya no era un evento local, que bien pensada debía ser más, debía ofrecer otra dieta, debía ser el resultado de un proyecto de investigación que desde el principio tiene que tener claro que debe ser visualmente plausible para Bernard Berenson y Gombrich y también una persona que pertenezca al público culto en general o que ni siquiera sepa mucho de arte. Y hemos intentado programar teniendo una serie de mandamientos muy claros, ¿no? El primero, no hacer lo que hacen los demás, sino hacer lo que no hace nadie, porque una fundación que duplique lo que ya otras instituciones ofrecen es una fundación que está haciendo mal su trabajo, ¿no? Y aunque suene, me disculpan, un tanto presuntuoso, pues para hacer las cosas como las hacen los demás, ya están los demás. Se trata de que después cada uno de nosotros intentemos hacerla lo mejor posible, ¿no? Y esto que llamamos exposiciones de tesis, exposiciones con investigación detrás, exposiciones que rompan esa especie de dialéctica entre las dos historias del arte, la que se hace en la universidad sin originales y sin medios, y la que se hace en las instituciones con originales y con medios pero sin tiempo, es lo que ha movido nuestra programación, que ha consistido básicamente en encontrar ideas, ser ideocéntricos, encontrar, como decía Boyce, el arquitecto escocés, ideas encarnadas en objetos, no ilustrar ideas con obras de arte, sino sencillamente hacer que las obras de arte cuenten lo que tienen que contar. Y lo hemos hecho con mayor o menor fortuna, intentando que lo que dominase la programación fuera un pacto con el público, que es un pacto más de conocimiento que de reconocimiento. No se trata tanto de venir y decir, ah, claro, Warhol, ya lo sabía, como de decir, no sé quién es, pero si lo programa la Fundación Juan March seguramente tendrá sentido, seguramente será una fiesta de resurrección, porque en su mayoría, esto puede sonar muy despectivo, pero es una forma de definir la programación, un poco, en fin, quizás propia del realismo sucio-americano, programamos a muertos del siglo XX, ¿no? Lo que pasa es que esos muertos del siglo XX están más vivos que muchos de los aparentes vivos de nuestra contemporaneidad. Como saben, no hacemos esto solo, no somos tan presuntuosos ni tan tontos como para pensar que todo el mundo se va a creer que nos convertimos en especialistas
cada 4 meses, porque cambiamos de hacer una exposición sobre arte sonoro en España a hacer un proyecto sobre Caspar David Friedrich, pero sí tenemos a gala habernos convertido en especialistas de especialistas y saber elegir bien a quienes invitamos para comisariar nuestras exposiciones cuando hay comisarios. De manera que la especialización ha sido procedimental y no tanto temporal o epocal. Eso nos ha llevado a hacer libros, no catálogos, nos ha llevado a publicar la mayoría de esos libros en otras lenguas, porque nuestro público, por la novedad de esos proyectos, no era solo el público presencial, sino el público de todo el mundo, y porque esos libros tenía sentido que se emancipasen de la exposición. Y desde hace poco pues, nos estamos obligando a hacer esa especie de ejercicio de curación doble, que es trabajar con conciencia curatorial, pero también con conciencia digital. Voy a aprovechar para decir que en la próxima exposición presentaremos nuestro primer experimento inmersivo. Sé que la palabra está ocupada, pero no se me ocurre ninguna otra. Y a lo mejor así vienen algunos a ver si nos hemos equivocado o hemos hecho algo que tiene sentido, ¿no? Voy a terminar. Antes de pasar a la cita que he elegido, digamos que pretendemos, después de 50 años, y pretendemos dejar las bases para que eso pueda seguir ocurriendo, que la programación de la Fundación en su público produzca una frase o dos frases que se parecen mucho entre sí, pero que significan diametralmente lo contrario, ¿no? Una sería "lo han vuelto a hacer", vaya, y la otra sería "lo han vuelto a hacer, qué bien", ¿no? Y para terminar, mis compañeros han elegido unas frases maravillosas de un premio Nobel y de un musicólogo, y yo había elegido algo que no voy a leer, sino que se trata de escuchar, porque me parece que el hecho de escuchar las palabras que he elegido de David Lynch, que como saben ha muerto recientemente, y que yo en concreto me calle y ustedes se enfrenten directamente a la experiencia de escuchar, tiene que ver con, digamos, con lo que, si tuviéramos que definir qué es programar en términos de notación de danza, me voy a poner en pie como Miguel Ángel para mostrarlo, sería como el movimiento básico de los programadores, ¿no? Primero acercarse a aquello que nos ha llamado la atención, aquella idea que nos ha enamorado, que nos parece que puede acabar siendo una exposición interesante o fascinante, después separarnos para verlo con perspectiva, para ver si es posible, si no es posible, cómo hay que hacerla, cómo ponernos en el lugar del público, de todo tipo de públicos, y por último, echarnos a un lado, parezco chiquito de la calzada, pero este no, echarnos a un lado porque lo importante no somos nosotros, los curadores, los programadores, lo importante es el artista, es la exposición. Bueno, con ustedes, David Lynch. Okay, this is the strange thing. There's no idea, there's no idea, there's no idea, and then there's an idea. I only want to catch ideas and translate them. People are not changed by art, very, very little, if any, and changed by seeing films, very little, if any. Inspired sometimes, or depressed sometimes, but not really, permanently changed. I always say ideas come for everything. A businessman can be sitting at his desk, tapping a pencil, and suddenly, boom, he gets an idea for solving the financial crisis. Ideas are out there, and some are for, even as specific as watercolors, some are for paintings, some are for sculpture, some are for music, some are for film. And you know them right away when they come. So it's just that way. The ideas come, and if you fall in love with them, you want to realize them. But I always say we should try to find our own voice and be true to that voice and get in there and kind of learn by doing. And then it starts talking to you and more ideas come and you feel yourself going forward some way. And these ideas, they come along just like people come along as you're walking down the street. You're walking down the street and girls are coming along
and they're very beautiful girls, but they're not making you fall in love. You see them and they go by, and you go around the corner and whoa, there she is, so beautiful, and you fall deeply in love. And that idea is the one you're going to translate. En el caso de un museo, programar significa poner a disposición de la sociedad, desde nuestra estricta contemporaneidad, como no puede ser de otra manera, el patrimonio y conocimiento atesorado por la institución, para convertir la visita al museo en una experiencia instructiva, memorable y emocionante para las personas, y es muy importante que lo sea para todas las personas. Educar, comunicar, difundir, divulgar, son verbos que solemos utilizar de forma frecuente para activar esa experiencia delante de públicos diversos, con mayor o menor formación o de cualquier procedencia. Y aunque el programa de actividad del museo sea una responsabilidad moral compartida, lo cierto es que tampoco debemos renunciar a una cierta autoridad intelectual y creativa, ¿no?, de la institución, que supone el saber relacionar la relación de las partes con el todo y el todo con las partes, que no deja de ser la oferta pública de nuestras instituciones. Programar, en definitiva, significa también colaborar, servir de complemento y equilibrio a un sistema mayor, el arte, que forma el contexto de cada institución. El arte y la cultura nos muestran la complejidad del mundo y también la de la propia condición humana, ¿no? Y una sola institución no la puede abarcar. Cada programa debe saber iluminar, descubrir un puñado de cosas que no se ven a simple vista, que se encuentran olvidadas o veladas. Pues estamos acercándonos al final y parecía que tenía sentido terminar con algunos minutos en los que añadamos algo a lo ya planteado en cada una de nuestras intervenciones y lo que nuestros colegas han tenido a bien enviarnos, programadores de otros lugares, en los vídeos, ¿no? Y hay algo que se ha repetido muy recurrentemente en las preguntas que nos han llegado a través de las redes sociales y de los boletines de la Fundación planteadas por el Departamento de Comunicación sobre nuestro trabajo. Muchas personas coinciden en preguntar algo que ha salido en nuestras intervenciones, que es cómo tenemos en cuenta las propuestas o las demandas del público, ¿no? Lucía. Sí. Permíteme recordar las palabras de otro premio Nobel, Arthur Kornberg, que en una conferencia, qué útiles son, decía algo así como: no es verdad que la demanda sea el motor de la creatividad, sino que es más bien lo contrario. La creatividad humana es capaz de generar demanda. Él, por supuesto, hablaba de ejemplos prácticos, es un científico, decía, a principios del siglo XX nadie necesitaba un microondas o Internet, pero la creatividad humana llega a ellos, los inventa y surge la demanda o la necesidad. Y yo creo que lo mismo ocurre en la gestión cultural. Yo creo que un buen gestor cultural tiene que ser capaz con su creatividad de crear demanda, de crear un interés social, de poner el foco a lo mejor en temas que no son directamente demandados, pero que a su juicio deben ser revisitados para aportar reflexión, aportar conocimiento. Y en nuestro caso, nosotros ni siquiera cuando programamos, cuando analizamos los temas a programar, somos hasta independientes de las efemérides, es decir, no nos sometemos a ellas, no las ignoramos, pero solo las abordamos cuando de verdad tenemos el marco adecuado para hacerlo. Y otro tema que hay que tener en cuenta cuando programamos, cuando decidimos el tema de una conferencia, es que llevamos 50 años haciendo conferencias e intentamos no repetir temas. Si lo hacemos es porque hay una razón justificada, porque se ha logrado un nuevo logro científico o arqueológico que nos justifique ese nuevo abordaje. Sí, esto me recuerda un comentario de un programador muy importante de una institución musical española que decía: cuando estamos en crisis y necesitamos público, programamos la novena de Beethoven o el Requiem de Mozart, es decir, lo que el público demanda. Y efectivamente, yo creo que a veces el programador debe buscar
casi ir en contra del público, o más que el contra, ofrecer aquello que ni siquiera el público sabe que quiere. Eso es una tarea muy prolongada para conseguir, como comentábamos antes, ¿no?, que el público acabe fiándose y quiera disfrutar de algo que no sabe que existe y que solamente acude al acto por la confianza que supone. Solo de esa forma es posible, claro, presentar innovación, presentar alternativa y poder crecer en la oferta que le presentamos a la gente, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo que, bueno, nos definimos como una institución, Javier lo ha dicho, cuando este edificio se construye nos convertimos en una institución operativa que hace su propia actividad y dedica sus fondos a programar, ¿no? Eso no significa que estemos completamente cerrados a propuestas o a coproducciones con otras instituciones o a que nuestras exposiciones vengan de otros lugares o vayan a otros lugares. Eso, obviamente, es el caso muchas veces. El asunto es que cuando llegan muchas veces propuestas, es como cuando te llaman al móvil, ¿no? Oye, perdona, pero me pillas programando, ¿no? No tiene cabida, ¿no? O a veces sí tiene cabida porque, bueno, a veces la genealogía de las ideas puede ser muy bastarda, ¿no? Es decir, que alguien te está contando algo que no tiene nada que ver aparentemente y eso provoca una sinapsis y se te ocurre, ¿no? La relación con el público procuramos que sea obviamente muy cordial y estar muy atentos y cuando hacemos cálculos de si una exposición, un concierto o una programación ha tenido éxito, claro, aquí hay 280 localidades y está lleno, pues claramente se ha tenido éxito. ¿Cómo se mide en el caso de las exposiciones? Pues procuramos, o sea, con respecto a qué, ¿no? Ha venido mucha gente, pero con respecto a qué, claro, con respecto a un partido del Real Madrid ha venido realmente poca, ¿no? Pues procuramos calcular cuál es el número de gente que si visita simultáneamente la exposición produce que la exposición no sea una experiencia memorable, sino más bien un horror parecido a una tarde de rebajas en Primark, ¿no? Si eso multiplicado por las horas que abrimos, que son muchas durante la semana, y por las semanas y por los meses, da una cantidad y ha venido menos gente, seguramente ha habido momentos en los que hemos estado por debajo de las expectativas y si la supera, probablemente ha habido momentos en los que ha habido que organizar los flujos de público para hacer la experiencia hospitalaria y atractiva y fuente de aprendizaje y de disfrute. Bueno, yo, si os parece, propongo que pasemos ya a la recta final de este acto. En nuestro departamento de comunicación, como ha hecho con otros eventos, propuso a quienes siguen la actividad de la Fundación que pudieran plantear aquellas dudas o aquellas curiosidades que, aprovechando este acto y que teníamos la posibilidad de dialogar con ustedes, pues quisieran formularnos. Han hecho una selección de 3 preguntas relacionadas con los 3 departamentos distintos. Y la primera pregunta, por favor, esta llega de X y habla de la cuestión crítica de la elección de las obras musicales. Claro, en un concierto la obra musical es uno de los fundamentos, pero no es menor quién interpreta y cómo se presenta el diseño. Por tanto, el procedimiento, los criterios de selección del repertorio van siempre coordinados con otros elementos que son también esenciales en la configuración del acto. Y la importancia no es igual, depende también del tipo de proyecto. Hay proyectos que tienen un foco claramente puesto en una obra muy concreta, porque es la que ilustra la tesis de fondo, pero hay ciclos que tienen temas mucho más abiertos donde el repertorio no es unívoco y se puede plantear distintas selecciones porque todas igualmente pueden ilustrar la tesis del ciclo, ¿no? Siguiente pregunta para el Departamento de Conferencias. Bien. Con relación a la primera parte de la pregunta, pues lo hemos abordado en la primera parte de nuestra presentación y nos alegra que esta persona pues disfrute con la dimensión musical que hemos incorporado en nuestra programación. Próximamente estamos organizando 2 ciclos, uno en torno a Buero Vallejo y otro a los hermanos Green, en los que incorporaremos elementos artísticos. Y con relación a la segunda parte, en la que se refiere a las conferencias que organizamos en torno al mundo clásico,
lejos de ser un problema, es un atractivo para nuestro público, a juzgar por las visualizaciones que tienen los vídeos centrados en el mundo clásico o los comentarios que recibimos. Tal es así que esta es una de las razones que nos ha llevado a tomar la decisión de reunir todas estas conferencias en un portal. Reuniremos unas 100 conferencias en un portal que se llamará Portal del Mundo Clásico, en el que estarán clasificadas temáticamente y cada conferencia tendrá un texto que resuma los contenidos fundamentales de cada conferencia, con la intención de que sea del gusto de todos ustedes y que pueda servir también como una herramienta didáctica. Y con relación a los artistas más adecuados, entiendo que se refiere también a dar conferencias es un arte y tenemos conferenciantes que son verdaderos artistas. Y solo puedo apuntar que nuestros conferenciantes, o sea, el conferenciante no es un profesional, es decir, dar conferencias no es una profesión. Nuestros invitados son arqueólogos, filósofos, escritores, y la única dificultad es compatibilizar sus compromisos profesionales con las fechas de nuestra programación, y más si son de verdad artistas, actores y actrices. Pero aparte de eso, siempre colaboran con la mejor de su buena voluntad. Muchas gracias. A mí me toca la última. Va a parecer que estaba todo preparado, pero hemos elegido las más difíciles, esto tenemos que decirlo, ¿no? ¿Qué influye a la hora de seleccionar una exposición? En parte, como la preparación que hemos hecho del acto, pues no queríamos que fuese muy embarada, la respuesta casi ha salido, ¿no? Yo diría que no seleccionamos o no decidimos sobre exposiciones, decidimos sobre ideas que pueden terminar en una exposición y cotejamos, probamos, analizamos si finalmente tiene sentido convertirla en exposición o no. Y eso es lo que tiene que ver, creo, con lo que intentamos preservar y mantener en la Fundación. Ese equilibrio a veces tan difícil de conseguir entre lo técnico, la gestión, el trabajo ligado a la actividad, a la mucha actividad que tenemos, y el trabajo intelectual de pensamiento y de ideas, que realmente lo importante en las instituciones o en las personas que trabajan en las instituciones y que se genera si se cuida el ambiente profesional. Porque en el fondo el dinero es importante, obviamente, si no, no se podría programar. Y a veces hay instituciones que programan sin dinero y eso lleva muchas veces a la catástrofe. Y eso es relevante e importante, pero quizás lo es más que hay algo que no se puede improvisar, pero que en cambio no tiene final, no tiene fondo de saco, no se agota nunca, que son la inteligencia y la imaginación, ¿no? Que es en el fondo de donde tiene que salir la programación y la capacidad de decidir entre unas ideas u otras. Y a veces las ideas vienen de fuera, vienen de colegas, porque las ideas también son, supongo, del que las entiende. Bien, pues con estas palabras queremos cerrar ya este acto, no sin antes darle las gracias a los que nos acompañan hoy presencialmente, a los que nos siguen por internet, no solamente hoy, sino a los que siguen con regularidad nuestras actividades, nuestras exposiciones, nuestra programación musical, nuestras conferencias. Hemos mencionado todos lo importante que es el público para nosotros, así que muchas gracias. Gracias.